Continuamos con la clase de vectores en 3 dimensiones y producto vectorial. Ya habíamos visto anteriormente el primer tipo de producto, que es el producto punto. Ahora vamos a ver el segundo tipo, que corresponde al producto cruz, también denominado producto vectorial o producto interno. El producto cruz es una operación que da como resultado un vector que es perpendicular al plano que contiene a los dos vectores que están involucrados en el producto, como se muestra en este gráfico. Si tenemos los vectores A y B, esos dos vectores A y B siempre se van a poder contener en un plano, que sería el plano que tenemos aquí abajo. Luego, el resultado del producto cruz, el cual se nota de esta manera, A cruz B, sería este vector que tenemos en esta parte. Como lo dice la definición, es un vector perpendicular, ¿sí? O también se le puede decir normal, al plano que contiene los dos vectores. Esto implica que el producto cruz me da como resultado un vector que forma un ángulo de 90 grados con cada uno de los vectores que están involucrados en el producto. Resulta que el producto cruz no es conmutativo, lo que quiere decir que A cruz B es diferente de B cruz A. Si se calcula el producto cruz de esta manera, B cruz A, que sería lo contrario a este primer caso, el producto cruz en ese caso me da un vector que sigue siendo normal al plano que contiene los vectores, pero que va con una dirección contraria. Y eso es debido precisamente a esta relación, a que B cruz A es igual a menos A cruz B. La dirección del producto cruz obedece a algo que es denominado la regla de la mano derecha, la cual consiste en que utilizando la mano derecha con los dedos se apunta en la dirección del primer vector, que en este caso sería el vector A. Y luego se hace una rotación hacia la parte interna de la mano, ¿sí?, correspondiente a la dirección hacia donde está ubicado el vector B. Fíjense que para este primer caso esa rotación se haría en este sentido, es decir, de esta forma. El pulgar va a dar la dirección del producto cruz, que en este caso nos da hacia arriba. Ahora, para el segundo caso, fíjense que primero tenemos que apuntar hacia la dirección de B. O sea, con la mano derecha se apuntaría en esta dirección. Luego se haría una rotación hacia la parte interna de la mano, hacia donde está el vector A. Es decir, sería una rotación de esta manera, en este sentido, siguiendo este ángulo, ¿sí? Es decir, desde B hasta A. Si ustedes hacen el ejercicio, efectivamente para hacer ese movimiento hay que ubicar la mano como aparece en el gráfico, hacia abajo. El pulgar da la dirección de este producto cruz. Definición. Sean los vectores A y B. En magnitud, el producto cruz se define de la siguiente manera. ¿Sí? La magnitud de A cruz B es igual
a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno de phi, donde phi es el ángulo que se forma entre el vector A y el vector B, como se muestra en el gráfico. Ahora, en forma vectorial, el producto cruz se define de la siguiente manera. Tenemos A cruz B, ¿sí?, va a ser igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo, multiplicado por un vector unitario. En este caso es un vector normal unitario, ¿sí?, donde ese vector va a ser normal al plano que contiene los vectores A y B. Recordemos la primera definición que nosotros vimos cuando empezamos el tema de vectores, que decía que cualquier vector se puede escribir en términos de su magnitud, que sería esta parte, y en términos de un vector unitario, que sería lo correspondiente a ese n unitario. Por lo tanto, entonces ese vector normal unitario va a ser perpendicular tanto a como a b, ¿sí?, lo que quiere decir que forma un ángulo de 90 grados con cada uno de ellos. Viéndolo en el gráfico, si tenemos los vectores A y B, el producto cruz, si lo hacemos como A cruz B, ¿sí?, iríamos hacia allá, de tal manera que el vector me queda hacia arriba. Y el vector normal unitario sería un vector que es paralelo a este otro. ¿Okay? Fíjense que efectivamente el ángulo que se forma en esta parte corresponde a un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Bueno, aquí tendríamos pues un ejemplo de lo que sería un plano, ¿sí?, y miren que para ese plano pues hay dos vectores que son normales, uno que va hacia arriba y uno que va hacia abajo. Y obviamente pues eso tiene correspondencia con el producto cruz. Si tenemos los vectores A y B orientados de esta forma, ¿cierto?, el vector A cruz B sería el correspondiente al que va hacia arriba y el vector B cruz A sería el correspondiente a la dirección hacia abajo. Y recordemos que B producto cruz A es lo mismo que tener menos A cruz B. Porque fíjense que estos dos vectores van a ser iguales en magnitud, lo único que va a cambiar es el sentido si comparamos este con este otro. ¿Cómo se calcula el producto cruz entre dos vectores a partir de sus componentes rectangulares? Para ello se utiliza un arreglo que se denomina matriz. Una matriz es simplemente un arreglo de las cantidades mediante filas y columnas. En este caso hablaríamos de una matriz 3 por 3, una matriz con 3 columnas y 3 filas. El arreglo siempre se plantea inicialmente de esta manera, donde en la primera fila siempre se colocan los tres vectores unitarios, en este caso son los cartesianos, I, J y K. En la segunda fila se colocan las componentes rectangulares del primer vector que aparece en el producto cruz, que serían AX, AY y AZ. Y en la tercera fila se colocan las componentes rectangulares del segundo vector, que serían BX, BY y BZ. Esta es la forma como siempre se estructura
el cálculo del producto cruz. Ahora, para calcular, recuerden que cuando yo planteo A cruz B, lo que tengo que obtener como resultado es un vector. ¿Sí? Entonces debo obtener las componentes en cada una de las direcciones. Para ello, se arma un subarreglo mediante una cantidad llamada determinante. Se hace de la siguiente manera. Venimos al arreglo inicial. Se tapa o se obstruye esta columna. Luego me quedarían estos términos de acá. Voy a trabajar con las componentes. Entonces lo que yo hago es armar un nuevo determinante con estas 4 componentes, que me quedaría de esta forma. El resultado de ese determinante me daría la componente en I del producto cruz. Ya más adelante explico cómo se calcula ese determinante. Luego, el producto cruz tiene signos alternantes. El primero es más, como es positivo acá, pues se puede omitir. El segundo es menos y el tercero es más. Para la parte de J, venimos a la parte inicial, se obstruye esta columna y nos quedarían estos 4 términos, AX, AZ, BX, BZ. Y con esos 4 se arma otro determinante. Y eso sería para la dirección J. Por último, se obstruye la tercera columna, la parte de K, y se arma un nuevo determinante con estas 4 componentes, que me quedaría AX, AY, BX, BY. Y esos serían los 3 determinantes para las 3 componentes. El determinante para un sistema 2×2, como lo tenemos acá, se calcula de la siguiente forma. Se multiplica en cruz. Se multiplica este término por este otro. Luego viene un menos, que es por fórmula. Y se multiplica este término por este otro. Entonces, para la parte de I me quedaría AY por BZ menos BY por AZ en la dirección I. Menos, que es este que tenemos acá. Este determinante se calcula de la misma forma, nos quedaría AX por BZ menos, que es por fórmula, BX por AZ, más, que es este más, y este último determinante, AX por BY menos BX por AY, como lo tenemos acá. Por lo tanto, este término de aquí sería la componente en X de este producto cruz. Este otro, con todo el signo, sería la componente en Y del producto cruz. Y este otro sería la componente en Z de ese producto cruz. ¿Listo? Esa es la forma como se calcula un producto cruz a partir de las componentes rectangulares de los vectores. Propiedades. Como dije al principio, el producto cruz no es conmutativo. Es decir, A cruz B es diferente de B cruz A. Lo que sí se cumple es que B cruz A es igual a menos A cruz B. Cumple la propiedad distributiva para la suma. Entonces, si tenemos el producto cruz de un vector con el resultado de una suma, que en este caso sería B más C, esto sería lo mismo que hacer producto cruz de A con B y luego sumarle el producto cruz de A con el vector C, de esta manera. Producto por un escalar.
definimos un escalar, que en este caso nuestro escalar es m. Entonces tenemos Sm que multiplica a un producto cruz. Entonces, eso sería lo mismo que tomar ese escalar, multiplicarlo por el vector A y a ese resultado hacerle producto cruz con B. O ese escalar, multiplicarlo primero por el vector B, que nos daría un nuevo vector, y luego pues calcular el producto cruz de A con el resultado. Ahora, un resultado particular. Si el producto cruz me da 0, es decir, que me dé 0 en las tres componentes, 0 en la componente Y, 0 en la componente J y 0 en la componente K, esto quiere decir que los vectores A y B son paralelos o antiparalelos. De la siguiente forma. Aquí tendríamos que A y B son paralelos, por lo tanto el ángulo que se forma entre ellos sería 0 grados. En ese caso, el producto cruz entre estos dos vectores me daría 0. Y en este otro, los vectores A y B serían antiparalelos. El ángulo que se forma entre ellos sería de 180 grados. Y en ese caso, el producto cruz también daría 0. Repito, lo que da 0 sería cada una de sus componentes. Ejemplo. Dado los siguientes vectores, el vector A igual a 2i más 2j más 2k y el vector B igual a menos 3i menos 2j más 2k. Inciso A. Nos piden calcular el producto cruz de esta forma, A cruz B. Inciso B. Nos piden calcular B cruz A. Inciso C. Calcule 3b producto cruz 2a. Y por último, inciso D. Demuestre que si el vector C es igual a cruz B, entonces el vector C es perpendicular al vector B. Que eso pues fue una de las definiciones que vimos anteriormente. Ahora nos piden demostrarla para esta operación y para este vector. Solución. Tenemos los dos vectores A y B con sus respectivas componentes rectangulares. Procedemos a calcular en el inciso A el producto cruz, A cruz B. Como dije anteriormente, se crea el arreglo matricial de esta manera. En la primera fila se ubican los vectores unitarios. En la segunda fila, las componentes rectangulares del vector A serían estas tres. Y en la tercera fila, las componentes rectangulares del vector B, que serían menos 3, menos 2 y 2, como están aquí. Procedemos ahora a hacer el cálculo. Me voy a ahorrar el paso de plantear los determinantes y directamente vamos a calcular los productos. Para eso, entonces recordemos que para calcular lo de la componente en I, se obstruye esta columna. Y me quedan estos cuatro. Realizamos el producto en cruz, me quedaría 2 por 2 menos, recordemos que este menos es de fórmula por el determinante que se me forma entre estos cuatro elementos, menos este elemento
por este otro. Entonces me quedaría menos 2 por 2. Y eso sería para la dirección Y. Viene un menos. Repito que ese menos es por el sentido alternante que tiene el producto cruz, donde el primero es más, el segundo es menos y el tercero es más. Nos quedaría entonces, construimos la columna de J, me quedan estos 4 elementos. Procedemos a multiplicar en cruz, me quedaría 2 por 2, de esta forma, menos, que es de fórmula, menos 3 por 2, queda de esta manera. Y por último, para la componente en K, vendría más, obstruimos esta columna y me quedan estos 4 elementos. Realizamos el producto en cruz, me quedaría 2 por menos 2, de esta forma, menos, por la fórmula del determinante, menos 3 por 2. Quedarían planteadas de esa manera las componentes rectangulares del producto cruz. Realizamos los cálculos y me quedaría el resultado de esta operación 4, de esta otra tendríamos menos 4, con este menos me da más 4, en Y, menos, menos, de acá obtenemos 4, y aquí obtenemos menos 6, con este menos queda positivo, eso sería para la componente o para la dirección J, más, de aquí obtenemos menos 4, de aquí obtenemos menos 6, con este menos me da 6 positivos. Resolviendo, me queda que el producto cruz de A cruz B sería 8 en I menos 10 en J más 2 en K. Para el inciso B, nos piden determinar B cruz A. Ese producto cruz se podría calcular de la misma manera que yo hice para el inciso A. Pero también se puede aplicar una propiedad, ya que se conoce que B cruz A es lo mismo que tener menos A cruz B. Y como A cruz B ya lo calculé en el inciso A, que me dio este vector, simplemente lo que tendría que hacer es multiplicar por este menos las 3 componentes de este vector, que me da como resultado menos 8i más 10j menos 2k. Para el inciso C, nos piden calcular 3b producto cruz 2a. Recordemos que ahí 3 y 2 vendrían a ser escalares. Podríamos aplicar la propiedad del producto cruz por un escalar. Entonces acá me quedaría 3 por 2, saco ese 6 como factor de este producto, B cruz A. Y B cruz A, recordemos que ya lo calculamos en el inciso B y me dio este vector. Entonces simplemente podría multiplicar este 6 por cada una de las 3 componentes. Me quedaría entonces 6 por menos 8 me da menos 48, 6 por 10 me da 60 y 6 por menos 2 me da menos 12. Por lo tanto, el resultado de 3b producto cruz 2a sería el vector que tenemos en esta parte. Se podría calcular también de la forma convencional, donde
armamos el arreglo matricial. En la primera fila los vectores unitarios, en la segunda fila colocaríamos las componentes rectangulares de este vector, es decir, del vector 3b, que simplemente sería multiplicar por 3 las tres componentes del vector b, que nos daría menos 9, menos 6 y 6. Multiplicar por 2 las tres componentes rectangulares del vector a. ¿Sí? Recordemos que el vector a era 2i más 2j más 2k, por eso es que nos da 4, 4 y 4. Luego de que planteamos el arreglo matricial, procedemos a calcular los determinantes para cada componente. Nos quedarían planteados de esta forma, ya colocando los resultados directos. Para la parte de I recordemos que se obstruye esta columna y me quedaría menos 6 por 4, que me da menos 24. Luego hago 4 por 6, me da 24 positivo, con el menos de fórmula que es del determinante me da menos 24. Eso sería para la componente I. Menos, por el sentido alternante del producto cruz, obstruimos la componente en J, me quedaría menos 9 por 4, me da menos 36, multiplico 4 por 6, me da 24 positivo, y con el menos de fórmula del determinante me da menos 24. Más, ahora para la componente en K, se obstruye esta columna, me quedaría menos 9 por 4, me da menos 36, 4 por menos 6 me da menos 24, y con el menos de fórmula del determinante queda positivo, me queda finalmente más 24. Realizamos las operaciones y finalmente me da que 3b producto cruz 2a sería menos 48 en I. De aquí obtendríamos menos 60, con este menos sería 60 para la componente en J. De esta parte obtendríamos menos 12 y esa sería la componente en K. Si comparamos, fíjense que este resultado, ¿sí?, fue el mismo que obtuvimos anteriormente. Voy a mostrarlo. Es el mismo vector. ¿Listo? Aquí apliqué una propiedad del producto cruz y en esta otra simplemente calculé el producto cruz a partir de las componentes. Cualquier forma es totalmente válida. Por último, para el inciso D, nos definen un vector C que es el resultado de A cruz B. A cruz B ya lo calculé y sé que corresponde a este vector. Nos piden, tenemos también el vector B, que estas serían las componentes. Ahora recordemos que dos vectores son perpendiculares cuando su producto punto es igual a 0, que eso es lo que nos piden en este inciso. Demostrar que si C es igual a este producto cruz, este vector debe ser perpendicular a este otro, según lo que vimos en la primera definición. Entonces procedemos a calcular el producto punto entre estos dos vectores, ¿cierto? Recordemos que se hace componente a componente y luego se suman esos productos. Me quedaría 8 por menos 3 más menos 10 por menos 2 más 2 por 2. Quedaría planteado de esta manera. Realizamos las operaciones, entonces obtenemos de aquí menos 24, de aquí 20 positivo y de aquí 4. Y efectivamente el resultado de ese producto punto
es 0, que eso es precisamente lo que nos pedían demostrar. Estas siglas que yo tengo acá simplemente pues vienen del latín quod erat demonstrandum, que traduciría en forma latina como queda entonces demostrado. ¿Sí? Son unas siglas que en muchos libros son utilizadas siempre que se hace algún tipo de demostración.